Hola, el día de hoy voy a absolver algunas preguntas que siempre me han hecho y me las siguen haciendo muchas personas sobre la experiencia de vivir, estar aquí en el Japón, la diferencia de costumbres, diferencia de la cultura japonesa con la occidental y cómo he podido adaptarme a las mismas. Hoy día vamos a escuchar algunas preguntas de nuestra amiga y sobre eso estaré respondiéndole. Mucho gusto, Basabin. Hoy te quiero trasladar algunas inquietudes de personas que te ven, que te siguen, y que aún no han podido venir al Japón, y que tienen muchas interrogantes de este país. Comencemos con tu experiencia, tus vivencias en Japón. La primera interrogante, el primer tema seria. ¿Cuál fue tu primera impresión al llegar al Japón? Sobre la llegada al Japón, la primera impresión que tuve, llegué al aeropuerto de Narita en Tokio y me pareció muy amplio, ordenado, limpio y sin mucho bullicio que digamos. Todo funcionaba, se hacían las colas ordenadamente y me causó bastante impresión el orden de las personas y el atendimiento personal y atento de los oficiales de migraciones y personal del aeropuerto en sí. ¿El clima es tan agobiante? Sí, es verdad, el clima, yo llegué en un mes caluroso, que es el mes de agosto, podríamos decir el mes más caluroso del año. Y sí, sufrí bastante porque vine con mucha ropa y aquí las personas estaban en ropas ligeras por la estación. Y sufrí bastante porque el traslado de Narita al lugar de hospedaje, por llamarlo de una forma, estaba aproximadamente a 4 horas de auto y durante el trayecto se hicieron 2 o 3 paradas, no recuerdo, y el calor sí era sofocante. Creo que estarían pasando los 40 grados. Hay tantas cosas nuevas, adelantos como se dice. Entre las cosas nuevas, sí vi muchas cosas, me sorprendió de que en el mismo aeropuerto, que era muchas cosas automatizadas, en el trayecto, como lo dije, hicimos paradas en la autopista de alta velocidad, que hay lo que le llaman el parking area, y para que puedas utilizar los servicios higiénicos, y me causó bastante impresión, sorpresa, la cantidad de máquinas expendedoras de refrescos y también los locales que vendían comida rápida. Tenías para poder pasar un momento de tranquilidad dentro de todo tu viaje y, como siempre, el orden y la limpieza era muy notable, que sorprendía bastante. ¿No entienden o no hablan el inglés? Sí, el problema de que como llegué muy joven, o sea que hace ya demasiados años atrás, en esos momentos los oficiales de migraciones, en este caso del aeropuerto de Narita, no estaban tan preparados en el idioma inglés y tampoco soy un experto hablando el idioma inglés, pero traté de comunicarme con algunas palabras y no pude o no tuve resultados porque el problema del idioma japonés, o mejor dicho, de los japoneses que intentan hablar el idioma inglés, no tienen la pronunciación por el problema del alfabeto del hiragana, el katakana, y las palabras en inglés suenan totalmente diferentes. Que lo puedas escribir, estoy seguro que el 100% lo puede entender, pero si es de una forma oral,
es muy difícil entenderlo por la acentuación. Quizás te sorprenderás, pero ahora en estos momentos ya el personal, por lo que yo sé, el personal de migraciones en el aeropuerto o en los aeropuertos internacionales ya están capacitados y hablan casi un inglés perfecto. Te podrás poner a pensar qué tan diferente suena el inglés de los tiempos que yo llegué al Japón y qué tanta diferencia había como para no poder entenderlo. Un ejemplo práctico de la palabra inicio, que en inglés sería start, japonizado sería sutato. Ya podrás escucharlo totalmente diferente. Y esos son los motivos por los que no pude tener una comunicación medianamente fluida en esos momentos. Pero como lo dije, lo vuelvo a repetir, en estos momentos ya los agentes, los oficiales de migraciones están más capacitados. ¿Cómo asimilaste los cambios, costumbres? Es difícil saberlo, poder decir en este momento fue de esta forma que llegué a poco a asimilar, a acostumbrarme, a aprender las costumbres japonesas. Es difícil acostumbrarse a sacarse los zapatos. Sacarse de los zapatos es una de las costumbres muy ancestrales y que se respeta totalmente aquí en el Japón. Ya te imaginarás que si llegas de un país occidental es la primera traba, porque ya sea que vayas a ser hospedado en una casa, en un ryokan, tienes que sacarte los zapatos. Es la primera traba que tienes, el choque cultural de costumbres. Pero es tanto que tú ves que los japoneses lo hacen naturalmente, que comienzas a imitarlos y tienes que aprender. Es por eso quizás que la mayoría de los japoneses, por lo que tienes que sacarte los zapatos para entrar y salir, a la hora que sale te vuelves a poner los zapatos, como dicen, chancletean los zapatos. Y es algo normal acá. ¿Hay que practicar mucho para dominar el uso de los palillos? También el uso de los palillos es una costumbre muy rígida acá. Si bien es cierto que ahora en los últimos años, se está flexibilizando, por decirlo de una forma, que ya se utilizan con más frecuencia el tenedor, la cuchara, el cuchillo, pero el grueso de japoneses prefiere comer con palillos, con ohashi. Y particularmente, yo también ya tengo tan sumergida esa costumbre dentro de mi ser que se me hace más fácil comer con palillos. Al comienzo se te hace muy difícil porque en primer lugar no sabes cómo manejarlos. Es cuestión de práctica y solamente tienes que tener la imagen del uso del palillo como cuando estuvieras utilizando una pinza, que mientras más abertura tenga en la parte de arriba, en la parte de abajo va a coger con más fuerza los alimentos. Pero como digo, es cuestión de práctica y práctica. Es asombroso la puntualidad y respeto a lo que uno se compromete. ¿Es fácil o difícil adaptarse a esas reglas? Claro, eso es algo que todo el mundo conoce y sabe del Japón y los japoneses, la puntualidad. La puntualidad es una disciplina, está dentro de la disciplina japonesa. Y como ya he explicado, así como he explicado en otro video también, el uso de los palillos o el de sacarse los zapatos, también he explicado lo que es la disciplina y la puntualidad.
Normalmente en el mundo occidental, llámese Latinoamérica, a veces cometemos el error, o es algo muy común decir: ya estoy llegando, has quedado a las 3 de la tarde y son 3:05 y te llaman por teléfono y dice: ya estoy llegando en un minuto, o ya estoy ahí, y todavía te falta como 20 o 30 minutos para llegar. Si tú le dices eso al japonés, el japonés no entiende las palabras figurativas, que ya estás llegando. Si estás llegando te comienza a buscar y ya estarías ahí al lado de él. O en un minuto, él va a estar con el reloj viendo y que pasó el minuto, 2 minutos y no estás. Entonces eso es una costumbre que es muy respetada aquí entre los japoneses. El no respetar el horario, la puntualidad, está muy mal visto. Los trenes, autobuses. ¿Llegan siempre a la hora? Por supuesto que sí. En los trenes, los autobuses llegan en la hora exacta. Es increíble, pero sí se cumple. O sea que sí es posible. Si tal o cual tren tendría que llegar a las 2:18, está llegando a la estación 2:17, 2:18. No hay espera de atrasos o adelantos. En otro video también expliqué que sucede de que si un tren se retrasa 20 o 30 segundos, la empresa sanciona al maquinista. Y también sucede lo contrario: si es que parte antes, también es sancionado. Y si es en horas puntas, esto se vuelve casi un escándalo, que tiene la empresa que salir a dar una conferencia de prensa y pedir disculpas públicas a los usuarios. ¿Qué sucede cuando hay atrasos? Como lo estaba diciendo, sí, los atrasos son muy raros aquí y son sancionados por la empresa, que les exige la puntualidad, porque eso conlleva a la confianza de los usuarios para con la empresa, y perder la confianza es algo que ninguna empresa desea y trata de evitar a toda costa. En el trabajo. ¿También son muy puntuales y estrictos? Sí, en el trabajo también son iguales. La puntualidad es respetada a rajatabla, como lo diría. He escuchado que en algunos países de Latinoamérica existe lo que se llama la tolerancia. Me lo explicaron varias veces, de que si entras a las 8 de la mañana tienes 5 o 10 minutos de tolerancia. O sea que podrías llegar a las 8:08 y no es que hayas llegado atrasado. Eso aquí en el Japón es algo impensable. Alguna vez conversé sobre eso con algunos jefes, personas, empresarios o personas que tenían sus empresas, sobre qué pensaba sobre la tolerancia que se da en otros países. Y recibí una respuesta que creo que me dejó satisfecho. No sé si te va a dejar satisfecho a ti, pero me dijeron que cuando la empresa te contrata, te expone el horario de trabajo. Por ejemplo, tu horario de trabajo es de las 8 a 5 de la tarde, cada 2 horas. O sea, un ejemplo, tienes de 8 a las 10 de la mañana, tienes un descanso de 10 o 15 minutos. Al mediodía, a las 12 del día, tienes el horario de refrigerio del almuerzo, que puede variar de 40 a 45 minutos, 50 o una hora. Y posteriormente, a las 3 de la tarde, tienes
otra vez un descanso de 10 o 15 minutos y tu salida es a las 5 de la tarde. Me dijeron, si eso se explica cuando la persona viene a buscar a ser empleada y la empresa cumple con los horarios, porque el trabajador se le tiene que dar una tolerancia. Al revés me lo dijeron, si entras a las 8 y a las 10 tienes tu descanso y la empresa te dice no, vas a descansar de 10:30 a 10:40 o 10:45, o el horario del almuerzo, que es de 12 a 12:50, que te lo cambien un día sin que tú supieras, de 12:30 a 1:20. Te va a causar un poco de malestar. Me explicaron o me trataron de hacer entender. Muchas gracias, Basabin. Bueno, hasta aquí esta primera parte. Espero que te haya ilustrado algo, algunas inquietudes, hayas podido disiparlas. Si tienes algunas preguntas, inquietudes sobre la vida en Japón, sus costumbres, las culturas, me lo puedes hacer saber en los comentarios. Espero tus preguntas y inquietudes también. Hasta la próxima.